existir el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Dile a un amigo, hay vida en Jesús. Oh, 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 hay vida en Jesús. Oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué privilegio el poder estar una vez más junto con todos ustedes, que nos abran la puerta de sus hogares para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos a este su programa, La Luz de la Palabra. Aquí estamos junto con mis pastores, quienes ahora les van a dar también su saludo. Mis pastores. Señor les bendiga, mis amados hermanos, y aquí estamos una vez más. Acompáñenos a aprender un poco más de la palabra del Señor y gracias por sus preguntas. Qué tiempo maravilloso, mis amados hermanos. Bendiciones desde Ecuador a todo el mundo y a todos los hermanos de provincia de aquí de nuestro país, Ecuador, que siempre están ahí pendientes, Cayambe, como siempre. Un saludo cordiales. Y ahora que estamos en este programa de tremenda bendición, hermanos, donde podemos responder a todas sus inquietudes, comparta con todos sus contactos y así todos juntos seguimos siempre aprendiendo la palabra de Dios. Bienvenidos todos a este tiempo de aprendizaje para quizás desechar falsas ideas, falsos conocimientos que tenemos. Y ahora estamos en un tiempo donde estamos aprendiendo de otras denominaciones, otras sectas, más bien llamarlo, porque no me atrevería a decirle denominación, sino sectas, para que tengamos cuidado, porque quizás usted le esté abriendo la puerta al mismísimo diablo, sin exagerar. De pronto puede sonar polémico, pero es así. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes, Ecuador, viernes. Y ya sabe, a portarse bien, nada de locuras, nada de estar haciendo cosas que después se arrepiente. Y nos preparamos para un fin de semana espectacular. Recuerden, mañana el cumpleaños del Pastor Francesco. ¡Woohoo! Pastor Francesco, cumpleaños. Igual mi hijo Vincenzo, que Dios te bendiga, Vincenzo. Igual tenemos los 15 años de la Vicky. ¡Woohoo! Mañana tenemos un día a full. También el seminario. Bueno, damos gracias al Señor nuestro Dios. Este siempre es el ambiente cuando uno está bien con Dios, ¿no? Y no se olviden que el domingo les estamos esperando aquí en casa. Tenemos una espectacular prédica, hermano, muy importante. Esto es una enseñanza muy importante. El mensaje lleva por título Chapuzón Restaurador. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué me tengo que bautizar? Bueno, todas esas incógnitas las vamos a aprender a la luz de la palabra. Saque Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y enseguida hoy día contestamos la pregunta que ustedes nos hicieron. Y por eso este programa es para contestar todas sus preguntas. No hay pregunta tonta, excepto la que no se hace. Pregúntenos que con todo el amor del mundo le contestaremos oportunamente. Muy bien, mis amados hermanos, y antes de dar inicio con las preguntas, que hoy tenemos un programa súper interesante, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él mismo guiándonos e instruyéndonos en el consejo de su verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias porque a lo largo de esta semana has sido tú sosteniéndonos, Señor. Has sido tú bendiciéndonos, cuidándonos, librándonos de toda maldad. Señor, ahora queremos pedirte que seas tú dirigiéndonos en este tiempo, hablando a lo más íntimo y profundo de nuestro corazón y que todo lo que digamos sea conforme a tu voluntad, conforme a la luz de tu palabra, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, oramos por las personas que se están uniendo a este programa, para que seas tú también, Señor, llenándolos de sabiduría y que sean receptivos a tu voz, Señor. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, y ahora sí, vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Quiénes son los testigos de Jehová, mis amados pastores? Los testigos de Jehová. Ay, 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 ¿no? Ay, ay, ay. Esa es. Ay, 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 ay. Esa es.
Amados hermanos, tenemos toda una historia alrededor de los testigos de Jehová, ¿no? Cómo empiezan, quién la funda, quién es que sigue con el supuesta iglesia, podemos decir así. ¿Por qué decimos que los testigos de Jehová son una secta? Porque ya van a contar mis pastores la historia, pero yo quiero leerles este versículo que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. ¿Por qué los testigos de Jehová son una secta y no son la iglesia verdadera de Dios como ellos se autoproclaman? En Deuteronomio 18, 22 dice la palabra: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo dicho, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Y esto no solamente para los testigos de Jehová, sino para los llamados profetas de este tiempo, que están en muchas, hay sí denominaciones, si se puede decir así, cristianas, o sectas, ¿no? Que se autoproclaman profetas, se autoproclaman apóstoles, y ellos, bueno, últimamente con esto del eclipse, en Estados Unidos hubo muchas supuestas profecías, ¿no? Pero ¿qué pasó después del eclipse? No pasó nada, ¿no? Seguimos igual, seguimos estando igual, un poco de rumores de guerra, sí, y guerras también, como dice las Escrituras en Mateo 24, pero sin embargo no ha pasado a mayores. Muchos profetizaban 3 días de oscuridad y que el mundo se iba a acabar y todo lo demás. Entonces, tenemos que tomar en cuenta desde este punto. ¿Por qué los testigos de Jehová son una secta? Porque ellos profetizaron muchas veces la venida de Jesucristo, ¿no? Recuerdan que Russell estuvo también con los adventistas, se salió de ahí y todo lo demás, porque no estuvo de acuerdo con algunas cosas y porque no estuvo de acuerdo con las profecías de la llegada de Cristo. Cristo nunca llegó. Entonces, ellos profetizaron, y esto usted lo puede corroborar en la misma Atalaya, que es una de las revistas que ellos venden, Atalaya y Despertad, que son las revistas que ellos regalan, ¿no? Gratuitamente a nivel mundial. Ustedes pueden ver en las esquinas, ¿no? A dos señoras o un señor ahí con un aparador donde tienen las revistas y otros libros más, y te los entregan gratuitamente. Tú, si quieres, les puedes dar unas moneditas, pero ellos te los entregan gratuitamente para que tú te instruyas en la fe de ellos. Y eso hay desde el capítulo número 1 de la Atalaya. Tú puedes conseguirlo en internet y darte cuenta lo que ellos dicen. En 1914 venía Cristo, no vino, luego lo profetizaron para el 1915, luego para 1918 porque Cristo no venía, y luego para 1950 y algo, no me acuerdo bien la fecha, pero fue para ellos como una señal cuando los rusos mandaron al espacio el Sputnik 1, ¿no? Eso fue para ellos la señal de que Cristo ya venía pronto. Al final, Cristo no vino, entonces ellos comenzaron a decir que Cristo sí había venido, como lo que hicieron los adventistas. Cristo sí había venido, pero en forma espiritual, y que desde ahí para acá estamos en el milenio, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay una nueva profecía, si ustedes no lo saben, ellos dicen que viene en el 2033. Ok. La Biblia es muy clara, acabamos de leer, si el profeta dice que habla de parte de Jehová, pero no se cumple la profecía, ¿qué dice que es? Que es un falso profeta. Entonces, partiendo desde ese punto, sabemos que los testigos de Jehová no son la iglesia verdadera del Señor. Bueno, yo la verdad, mis amados pastores, mis amados hermanos, yo lo consideraría a los testigos de Jehová como enemigos de Dios, primeramente. Entendiendo la parte de que ellos han alterado muchos versículos bíblicos. Ellos dicen que la Biblia es incompleta para ellos, por eso crearon ellos su versión, su traducción, Nuevo Mundo. Entonces, y añadieron a eso, como dijo nuestro pastor Francisco, el Atalaya y el Despertar, para poder complementar, para poder que la gente pueda entender que eso es lo correcto, que eso es lo que está bien. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos enseña todo lo contrario. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos dice claramente, hermanos, que nosotros no podemos ni quitar
ni añadir nada de la palabra de Dios, porque así está escrito en su palabra. Por eso, mis amados hermanos, yo lo considero a ellos como enemigos de Dios, porque todo lo que hacen, ejemplos, ciertos puntos que ellos quitan, no creen en la divinidad de Jesús, no creen, amados hermanos, en el Espíritu Santo, no creen ellos en el infierno. O sea, todo lo contrario a lo que mi Señor Jesucristo enseñó. Y todo eso vamos a estar aprendiendo. Así que, mis amados hermanos, preparémonos, porque aquí vamos a aprender cosas muy importantes para nosotros no dejarnos engañar cuando nos toquen la puerta. La pregunta es ¿por qué ellos cambiaron todo el mensaje de la palabra del Señor y de los predicadores de aquellos tiempos? ¿Por qué la cambiaron, pastor? No estaban de acuerdo simplemente, no querían. Actualmente a nadie le gusta escuchar el infierno, a nadie le gusta escuchar de condenación, a todo el mundo le gusta escuchar que Dios es bueno y que Dios es amor. Básicamente es el hombre el que ha cambiado y el que le gusta escuchar cosas bonitas, ¿no? Dios es amor, eso lo proclaman los LGBT1, los que creen en Dios, aunque la gran mayoría no creen en Dios, y tergiversaron el arcoíris, el símbolo del arcoíris, que era un pacto que Dios hizo con Noé, para ahora convertirlo en un símbolo de perversión, de maldad. Entonces, el hombre hace todas esas cosas y por eso es que el hombre ha creado tantas sectas, tantas divisiones, y lo seguirá creando y seguirán apareciendo nuevas sectas, nuevas divisiones, porque el hombre siempre se quiere adaptar a lo que él quiere. Entonces, recordemos algo muy importante. Hace unos capítulos dijimos que decían que los adventistas eran nuestros primos, ¿no? Yo creería que más bien que los primos hermanos son los adventistas con los testigos de Jehová, porque tienen la misma raíz básicamente. Todos salieron ahí de este señor William Miller, si mal no recuerdo, que es el fundador de los adventistas, ¿sí? Y entonces de ahí se congregaba Charles T. Russell. Fue el creador de los testigos de Jehová, fue un adventista que simplemente él estaba a la expectativa, como decía mi pastor, porque habían habido predicciones que iba a venir Jesucristo en 1840 y algo primero. No vino. Y básicamente por eso Charles T. Russell dijo, no, ¿sabes qué? Esto no está bien, vamos a ver, las cosas deben ser diferentes. Y ahí fue donde se crearon hacer nuevos cálculos. Exactamente. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Sí. Hasta hoy. Jamás dijeron que se equivocaron, simplemente fue un error milimétrico nada más. Sí. Hasta el año pasado, o creo que este año mismo, claro, el mes pasado, comenzaba la segunda parte de la gran tribulación, ¿no? Según los falsos profetas. Y el año pasado, el 5 de febrero, muchos se reunieron en una casa para recibir la venida de Cristo. O sea, todavía hay los que hacen sus cálculos. Y en mi propia congregación, donde yo estaba pastoreando, había un hermano que no, es que los cálculos, y ahí están. Y ya firmaron un tratado Israel en el Oriente, ya. Entonces ya está ahí los cálculos, ya está ahí, ya la fecha. Entonces, hermanos, yo le decía, hermano, no haga cálculos, por gusto hace cálculos, porque Cristo va a venir cuando Él quiera, cuando... escuchaba un predicador que decía, Dante Gebel, me acuerdo, pero cuando yo estaba jovencito todavía, él decía, si yo fuera Dios y alguien atinara la fecha, yo la cambio. Entonces, así es, este hombre hizo nuevos cálculos, tuvo nuevas revelaciones inclusive, y empezó a ganar adeptos creando una revista, ¿no? Creando una organización que se llamaba Watchtower. Esta Watchtower empezó a crecer, pero como decía mi pastora antes de empezar las grabaciones, la gran mayoría de estas sectas simplemente negaban lo que dice la Biblia, la negación del infierno, la negación o el volver al legalismo, porque básicamente los testigos de Jehová trabajan en base al legalismo, en base a guardar el sábado, que ahora ya no lo guardan. Esa es otra, ¿no? Guardaban el sábado y ahora no lo guardan. ¿Y quién no ha recibido un testigo de Jehová en su casa? ¿Quién no ha escuchado esa historia de que los testigos de Jehová, agáchate? Y se
echaban, sí, se escondían. Porque venían y eran muy insistentes, porque básicamente una de sus doctrinas es que la fe de ellos, la salvación de ellos por obras. Tienen que hacer obras, tienen que trabajar, así no lo escuchen, ellos tienen que hacer, pero más de 6 millones de personas están engañadas actualmente. Y hay gente famosa, como me decía mi pastor, algo que no sabía, mi pastor, que Michael Jackson, estuvo Testigo de Jehová, Prince, Testigo de Jehová y muchos famosos más Testigos de Jehová. Y el general, ¿no? El general. El general también, el general Muévelo, pero con los Testigos de Jehová. Ajá, entonces, pero esta doctrina realmente es una doctrina torcida que ha ido creciendo por la ignorancia o porque la gente quiere escuchar eso. Mi pastor. Bueno, uno de los principales problemas creo que vendría siendo la traducción del Nuevo Mundo, porque uno de los libros que yo personalmente nunca recomendaría leer es precisamente ese. La traducción del Nuevo Mundo carece de credenciales académicas. Es un libro, no podemos decir que es una traducción de la Biblia, porque nosotros sabemos que como cristianos, para nosotros la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra norma de fe, la palabra de Dios es ley. Perdón, pastor, ellos dicen que fueron traducidas por los más eruditos que hay en el mundo, los mejores eruditos que hay en el mundo, y les preguntan quiénes son. No, los mantenemos en secreto. No, es que eso es falso. Perdón, pastor, que le interrumpo. Eso es falso. Fue el juez Rutherford quien tradujo con la guía de un ángel las escrituras, supuestamente. O sea, eso es falso. Eso es para poderse ganar, como quien dice, la credibilidad. Pero sin embargo, o sea, pensando, no fue un ángel, fue un demonio, porque hermanos queridos, y ya le va a decir mi pastor cómo es que ellos han quitado versículos, cambiado versículos de la Biblia para que ¿cómo dice? ¿Cómo es la palabra? Y versículos muy claves que hablan de la deidad de Cristo, que hablan del Espíritu Santo. O sea, todo eso han sido cambiados deliberadamente para poder fortalecer su doctrina. Exactamente. Sí, precisamente. Al carecer de credenciales académicas, al no saber quién fue, ellos utilizan el pretexto de que no damos los nombres de quienes tradujeron esta Biblia porque queremos darle la gloria a Dios. Es algo que de verdad me llamó la atención. Sin embargo, en todas las traducciones que nosotros tenemos, porque eso no puede ser llamado una traducción, es una alteración de la palabra de Dios directamente. Una traducción tiene que tener credenciales académicas, tiene que ser, para poder hacer una traducción no es solamente una persona, tienen que ser varias personas yendo a los textos originales, tratando de buscar el texto más puro de la palabra de Dios. Sin embargo, claro, traductores certificados, estudiosos, arqueólogos, científicos, personas que de verdad conocen y hacen una investigación exhaustiva del mensaje de lo que dice la palabra de Dios. Aún inclusive personas que, aún no siendo cristianas, son académicos que han ayudado en la traducción y en la investigación. Por ejemplo, una de las cosas que mencionábamos es que hace muchos años la gente trataba de desvirtuar la palabra de Dios diciendo que no existió el imperio de los eteos, el pueblo de los eteos, lo que la Biblia así lo menciona. Sin embargo, cuando se hicieron más investigaciones, más excavaciones, los arqueólogos descubrieron que no solamente había un pueblo de los eteos, sino que era un imperio que tenía una capital y una fortaleza enorme. O sea, ahí se ve arqueológicamente, científicamente, que la Biblia es veraz. Sin embargo, cuando nosotros vamos al texto de los testigos de Jehová, ellos tienen una alteración muy grande en las escrituras. Al momento de tergiversar o de desviar o quitar el propósito que es la palabra de Dios, nosotros podemos ver que la Biblia que ellos tienen es una Biblia acomodada a su doctrina, para respaldar y defender su doctrina. Pero la palabra de Dios advierte esto. Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 17 al 19, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome agua
de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre sí las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte de la vida, del libro de la vida, y de la santa ciudad, de estas cosas que están escritos en este libro. Hermanos amados, nuestra norma de fe siempre va a tener que ser la palabra de Dios. Cualquier iglesia que desvíe o tergiverse el propósito del mensaje del Evangelio, la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo, y le añade alguna otra cosa, le quiere aumentar algo. Bueno, tú tienes la Biblia, pero también necesitas la Atalaya o el libro del Mormón o el libro de lo... Es interesante porque, por ejemplo, los mormones tienen su libro, pero el otro día estaba revisando mi biblioteca, por así decirlo, mis libros, y me encontré con una Biblia que me regalaron hace muchos años atrás, que está Reina Valera, la mitad es Reina Valera de 1960 y la otra mitad es el libro del Mormón. Ellos sí utilizan la Reina Valera. Claro que solamente la utilizan utilizando ciertos versículos como referencia, y la complementan con el libro del Mormón, que es una herejía totalmente. Sin embargo, los testigos de Jehová tuvieron el atrevimiento, la osadía de tomar textos de la palabra de Dios y cambiarlos para que se acomoden a su doctrina. Un ejemplo claro es Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos dicen, en la traducción de ellos dice, y el verbo era un Dios, en minúsculas, haciendo de menos a la deidad de mi Señor Jesucristo, haciendo de menos lo que... En el momento en que una persona dice que Jesús no es Dios, en ese momento el sacrificio en la cruz del Calvario deja de tener mérito, porque al no ser Dios, entonces, ¿cómo podría salvarnos, mis pastores? Interesante, y lo leo, creo que ya lo leímos en algún programa, Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 en adelante, que dice que estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entiendan muy bien eso, diferente. No que haya otro, dice el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, mire, porque también al juez Rutherford dice que él tradujo la traducción del Nuevo Mundo a través de la revelación de un ángel. Entonces, ni un ángel del cielo os anunciarle otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Sea anatema, esa palabra es una palabra griega que significa maldición o maldito. Imagínense, eso es lo que provoca este nuevo evangelio o este nuevo movimiento, que son maldición. Y con ello ellos maldicen a la gente. Entonces, como siempre lo digo, todas estas sectas que nacen o han nacido, incluyendo la Iglesia Católica, la función de todos ellos es evitar que la gente conozca la verdad de Cristo. Antes que darle paso a mi pastor, una de las cosas que a mí me impresionó cuando estaba buscando también, porque todos nosotros tratamos siempre de informarnos para no decir cosas que no son, era que ellos piensan que la adoración a Cristo, a Jesucristo, es idolatría. Ellos piensan que es idolatría. Además de esa otra locura de que Jesucristo es el arcángel San Gabriel, ¿no? Es hermano de Satanás. Sí. Entonces, aparte, incluyeron en el Nuevo Testamento, la palabra Jehová en lugar del Señor, para que se complemente a lo que ellos dicen, ¿no? En lugar de poner y el Señor, no, y Jehová, le acomodaron en su locura de traducción, que a propósito, ya para terminar por mi lado, para que nuestro pastor hable, a propósito, ahí cada vez salen nuevas traducciones, muchas traducciones muy, muy buenas, una mejor que otra, para que podamos entender la palabra. Pero una cosa que tienen en común todas las traducciones, que ninguna se ha desviado tanto como la del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que esa básicamente es una herejía. Mi pastor. Sí, podemos hablar de que ellos no donan sangre, por ejemplo.
y alrededor del mundo han dejado morir a muchas personas. Ellos sacaron alguna vez en su, no sé si era Despertar o Atalaya, un artículo que algunos médicos, testigos de Jehová, decían que sí se puede operar sin sangre, pero es algo totalmente complicado y difícil hacerlo. Entonces, se necesita siempre de la sangre para que la gente, a través de la pérdida, porque en una operación se pierde sangre, haya que reponerla de alguna forma para darle vida a esa persona, ¿no? Ellos dicen que la sangre, por ejemplo, es la vida, y ahí está la vida, y como ahí está la vida, entonces está prohibido hacerse transfusiones de sangre. Esa es una de las doctrinas de ellos. Otra de las doctrinas de ellos es, por ejemplo, ellos no celebran los cumpleaños. Yo alguna vez le pregunté, y yo era joven, todavía estaba en el colegio, le pregunto a una testigo de Jehová que era compañera mía, le digo, ¿y por qué no celebran los cumpleaños? Ella me supo decir que no celebraban los cumpleaños a los niños o a nadie porque en Babilonia los celebraban. Eso fue lo único que ella pudo como argumento. Entonces, sí, porque en Babilonia había esas celebraciones, entonces como en Babilonia lo hacían, entonces ellos no lo hacían. Ellos, por ejemplo, tienen muchos problemas en los colegios porque ellos no juran la bandera, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen muchos problemas con eso. Bueno, Ni van al servicio militar tampoco. No van al servicio militar. Ellos fraudulentamente pagan a un oficial para que les entreguen las tarjetas militares. Cuando era obligatorio, ¿no? En el Ecuador era obligatorio hace muchos años, ahora ya no. Entonces, yo tengo mi tía que todavía vive, hermana de mi mamá, que tiene los 15 hijos, por cierto. Uno de ellos se convirtió a los testigos de Jehová y los involucró a toditos. Y vamos con mi hermano mayor, con Gualberto. Usted lo conoce, pastor, el altote este. Fuimos con él porque nos enteramos de que mi tía, bueno, mi hermano Gualberto es una persona muy inteligente, súper inteligente, sabe los cumpleaños de todos los familiares. Y me dice, vamos a llevarle un pastelito a nuestra tía. Nos fuimos pues a llevar el pastel de cumpleaños a nuestra tía. Y ni por aquí nosotros, no, yo la verdad que yo iba tan contento y feliz de cantarle feliz cumpleaños a nuestra tía. Y llegamos, y subimos y entramos al cuarto de ella, le llevamos el pastelito y unas nietas estaban ahí de mi tía. Entonces comenzamos a cantar y todo lo demás, y ay, feliz cumpleaños, y le cantamos feliz cumpleaños a mi tía y todo lo demás. Nos quedamos una horita ahí más conversando con ella y salimos, y cuando salimos mi hermano me dice, no se acercaron, ¿no? Todos estaban en el restaurante porque, por cierto, ellos tienen un restaurante que se llama El Fogón, vía a Pedernales, de Jama Pedernales. Eso es publicidad. Eso es publicidad. Riquísimo, riquísimo, comida manaba. Y ellos... El próximo viaje a Pedernales hará acuerdo, ¿no? Claro, hará acuerdo. ¿Cómo no? Y más adelante hay otro primo, hijo mismo de mi tía, que hace, una fritada, se me hizo agüita la boca, unas fritadas y unas tortillas de maíz espectaculares. Entonces, ya hasta me hicieron olvidar el hilo. Entonces, no, mentira, es bromita nomás. Entonces, ellos, todos los hijos se quedaron en el restaurante, ni siquiera pasaron a saludarnos como siempre nos saludan. Ellos siempre nos saludan. Y mi hermano me pregunta, ninguno se acercó ni a saludarnos. Y ahí me viene a la mente, se me iluminó la mente. Yo le digo, es que los ofendimos, pues. ¿Cómo? Dice. Los ofendimos, ¿no ves que ellos no celebran los cumpleaños? Ellos no celebran. Entonces mi hermano, muy desilusionado, nos regresamos a nuestra casa. Y cosas como esa, y hay muchas otras doctrinas y cosas o costumbres que ellos tienen que son contrarias a la palabra del Señor. Una cosa muy importante, estaba bien leyendo la carta constitutiva, la carta constitutiva original de los Testigos de Jehová, en donde hablaba que para la adoración cristiana y pública de Dios Todopoderoso y Cristo Jesús. O sea, ellos estaban entre sus fundamentos, entre su doctrina, al inicio, al comienzo, la adoración a Jesucristo. Años después,
La adoración, ellos lo cambiaron y se convirtió en idolatría. La cambiaron en idolatría. O sea, ellos empezaron bien, en ese lado, esa parte nomás, esa parte. Pero después la cambiaron como idolatría. En 1954 la cambiaron sin cambiar la carta constitutiva de ellos, sino simplemente cambiaron su doctrina interna. Es que hay que dejar en claro, perdón, mi pastor, hay que dejar en claro una cosa. Ellos no creen en la Trinidad de Dios. Ellos creen que Jehová es Dios Padre, que Jesús es un agente o la persona creada con el fin de la redención, con el único fin de la redención, y que el Espíritu Santo, al igual como ya habíamos estudiado los días lunes, es la fuerza activa, el poder de Dios manifestado. Sin embargo, recuerden algo, lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Mucho cuidado con esto, porque en el momento en que una persona hace de menos o le quita el mérito a mi Señor Jesucristo como Dios, en ese mismo instante eso se convierte en una herejía, y eso es lo que trae condenación. Hermanos amados, no todo el que venga diciendo o hablando de Dios está caminando con Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque en el momento en que nosotros decimos que el Espíritu Santo o que Jesucristo fueron agentes creados, en ese mismo instante nosotros les quitamos la deidad, porque al haber sido creados significa que no son eternos, y nosotros entendemos que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos porque ellos no fueron creados, sino que siempre han existido, no se limitan al tiempo como nosotros. Mi pastor. Sí, hay algo más que antes de ingresar para topar a profundidad lo que son los testigos de Jehová. Hay algo que muchos se preguntan, dice, una de las denominaciones, porque así lo llaman, ¿no?, de los testigos de Jehová son las más grandes en el mundo. Y claro, cuando usted se da cuenta, hay iglesia pasando 3 cuadras, 4 cuadras o en cada barrio, y hay multitudes. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque hay algo que ellos enseñan al inicio. Cuando ellos golpean la puerta para poder compartir su X evangelio, que no es correcto, hay preguntas que lo hacen las personas. Y una de las preguntas que le hacen a ellos: ¿ustedes bailan? ¿Ustedes toman? Al inicio le dicen no, pero cuando usted ya ingresa a los estudios, todos los testigos de Jehová, y esto lo puedo decir porque yo lo he visto, ellos bailan, ellos hacen fiesta, ellos toman, ellos se emborrachan. Ahora vienen a entender ustedes por qué anulan a mi Señor Jesucristo. Ahora vienen a entender ustedes por qué ellos hacen a un lado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mi Señor Jesucristo, ¿ustedes se acuerdan que Él es el que confrontaba? Él es el que enseñaba todo lo que estaban haciendo mal. Y como no le conviene, lo hacen a un lado. Miren, yo puedo decirle, yo hice un trabajo, mi pastor. Yo hice un trabajo, ya hicimos el contrato. O sea, que hicimos el contrato y todo para hacer este trabajo. Y luego que ya está firmado el contrato, cuando yo empiezo ya para laborar, empecé a laborar, conversamos con esta persona y todo bien, todo chévere. Cuando ya culminamos la obra, yo sabía que ahí iban a hacer una fiesta, una farra, ahí iban a hacer una fiesta, pero tremenda. Yo cumplí como profesional que en mi profesión en terminar eso. Y luego me dice el Señor, dice, queda invitado, me dice. Queda invitado. Y le pregunto, yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, muchas gracias por la invitación, pero yo no puedo asistir, yo soy pastor. Y me dice, usted es pastor. Al saber eso, yo no le contrato. Yo soy, dice, del reino de los testigos de Jehová. Llevo 18 años en el camino enseñando la verdad y ustedes son falsos. Y yo le digo, pues si gusta podemos sentarnos y podemos conversar. Los testigos de Jehová jamás aceptan un debate. Jamás aceptan conversar con alguien. Y él me dijo, nosotros somos tan santos que nosotros cuando golpeamos las puertas de las personas, en las casas, por eso enseñamos hasta ahí, porque dentro de esa puerta para allá son gente pecadora.
y gente que no obedece a Jehová. Por ende, solo llegamos hasta la puerta. Y si alguien nos invita, nosotros no podemos entrar ni siquiera donde nuestra familia. Y le pregunto yo y le digo, ¿y a quién va a invitar usted a esta fiesta? A mi familia. O sea, ellos mismos se contradicen, que no entran en una casa porque ahí son pecadores y porque no viven obedeciendo a Jehová, así dicen ellos. Pero yo sí hago la fiesta, yo sí hago el banquete, y ahí si vengan todos, tomemos y farriemos. O sea, yo por eso lo consideré al inicio, los enemigos de Dios. Déjale hablar al pastor Arturo. una de las, como decía mi pastor Mario, una de las herejías, la mayor herejía que cargan ellos es la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Estaba leyendo aquí que en Hebreos 1.6, ¿qué dice? Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ellos cambiaron no solamente eso, sino decenas de versículos del Nuevo Testamento, cientos de versículos. La palabra de adórenle, ya vemos que es que está prohibida la idolatría, supuestamente la idolatría a Jesús. ¿A quién más vamos a adorar si no a nuestro Dios? Pero ellos dicen que es idolatría adorar a Jesucristo, y le cambiaron por estas palabras, rendir homenaje. Ya no se dice idolatría, sino diría así, en la versión del Nuevo Mundo de ellos. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, rendir homenaje a todos los ángeles de Dios. Nada más. Le cambian. Y así los magos adoran a Cristo, ya no, sino le rinden homenaje a Cristo, los discípulos adoran a Jesús, los discípulos rinden homenaje a Jesús. Y así, como dice el pastor, cientos de eso. Ok, tienen que tener cuidado con sectas, porque usan la Biblia. Cuidado con coquetear con esta secta muy diabólica. Hablando de los cumpleaños, ellos te van a decir bíblicamente por qué no celebran los cumpleaños. Hay 2 cumpleaños que se celebran en la Biblia. La del faraón. El faraón celebra cumpleaños y le cortan la cabeza al panadero. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 20. Génesis 40, 20. Se menciona el cumpleaños del faraón. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de faraón, el rey hizo banquetes a todos sus sirvientes y alzó la cabeza de los jefes de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio esta copa en la mano de faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Por esa razón, número 1, cuando hay fiestas va a haber tragedia, muerte. La segunda, Herodes. Y ahí danza Salomé y le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, solo para decirles, ¿no? Versículo 6. Dice así, pero cuando se celebra el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ya saben que las consecuencias fue perder la cabeza, cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, basado en esos 2 episodios, ellos dicen, por eso no celebramos cumpleaños, porque en la Biblia cada vez que hay cumpleaños, celebran cumpleaños, había muerte y tragedia, pura basura. ¿Cómo no voy a darle gracias al Señor mi Dios por otro año más de vida que Él me concede? Quiero, antes de hablar de los testigos de Jehová, darles una orden bíblica. No, Arturo no ordena nada, pero esto es una orden de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Juan. En segunda carta de Juan, capítulo 9 al 11, escrito está y dice así. Segunda epístola de Juan, capítulo 9 al 11 dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No abra su casa a los falsos testigos de Jehová. Falsos. ¿Ok? Ya lo mencionó mi pastor Francisco. Incluyamos a cualquier otra secta, porque los mormones también tocan puertas, ¿no? Exactamente. Ahora,
Miller, el padre Bates y posteriormente la profetisa judía, Elena White o Helen White, la profetisa de los adventistas. Primeramente, Miller, harto y cansado de escuchar a los tremendos predicadores de aquel entonces, venidos de Inglaterra a Estados Unidos, tremendos siervos, unos predicadores que con sus prédicas hacían estremecer al pueblo, hablando del infierno, de la condenación, de los que no aceptan a Cristo, de los que viven mundanamente, se van de cabeza al infierno. Y en el infierno, en una de las historias del gran predicador Charles Spurgeon, dice que cuando él predicaba del infierno, la parte de arriba que tenía barrote, o sea, imagínense usted, la gente se sentaba, pero tenía aquí como el pasamanos, ¿no? Dice que la gente se aferraba a los fierros del pasamanos asustados, aceptando a Cristo por el poderoso mensaje que predicaban los siervos de Dios en aquel entonces. Miller, un hombre sin teología, sin conocimiento bíblico alguno, simplemente se hartó de estar escuchando de que Dios te condena, de que te vas al infierno, y crea esta nueva religión basada en simplemente Dios es amor, Dios perdona, que hay que cumplir ciertos versículos claves, pero de ahí disfruta de la bendición de Dios. Posteriormente se une a él el padre Bates, así se llama, el padre Bates, y posteriormente Helen White, que es una judía. Por ende, los adventistas la adoración al séptimo día, por la profetisa judía Helen White. De estos ingresa después Russell, como bien mencionó mi pastor Bolívar Paredes. Pero al darse cuenta que los adventistas tenían en sus cálculos ya, ellos también profetizaron la venida de Cristo y no aconteció nada, él, desilusionado, empezó a abrirse de justamente la religión adventista. Los testigos de Jehová nacen de los adventistas y crean esta nueva religión, como ya lo hemos mencionado. Lo más terrible, blasfemo de esta religión es que no consideran a Jesús y al Espíritu Santo como Dios. Eso es la peor blasfemia. Escúcheme bien, ningún testigo de Jehová entrará en el reino de los cielos. Porque la Biblia es bien clara: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta generación ni en la venidera. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No aceptar que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador de la humanidad. ¿Okay? El momento en que uno dice que Jesús no es Dios, en ese momento blasfema contra el Espíritu Santo, porque, como estaremos estudiando los días lunes, lo que da testimonio de que Jesucristo es el Señor es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo confrontando nuestros corazones. Posteriormente a eso y todas las locuras que sacan los testigos de Jehová, esta blasfemia, amigos queridos, de decir que Jesucristo no es Dios y tergiversar las Escrituras, cuando el mismo Dios le habla a Moisés y le da una orden, Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Cuidado con cambiar los mandamientos, añadir o quitar, como viene yo, mi pastor Mario Tacipanta, en el libro de Apocalipsis. Pero en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Pero aquí viene el problema. Imagínense, no tienen ellos creencia en el infierno ni en la condenación eterna. Entonces, usted le pregunta al testigo de Jehová: cuando tú te mueres sin Dios, ¿qué pasa? Te quedas como bello durmiente toda la eternidad. Y yo le digo: ¿y eso es pecado? O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario para que duermas eternamente. Si no hay infierno, no hay condenación, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Pero aquí viene lo más grave. Para poder estar en esta tierra, porque eso es lo que ellos dicen, en la tierra vamos a vivir eternamente, y van a vivir solo 144,000. Esos fueron los inicios. Pastor. Ajá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ellos, yo no sé dónde sacan que aquí la tierra va
vamos a vivir en la tierra cuando segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, hace una advertencia bien clara. Del 10 al 12. Yo no sé qué parte no han leído esto los testigos de Jehová, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, 10 al 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya sabemos, mi Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Yo no sé cómo estos de aquí se atreven a decir algo que la Biblia prohíbe que tú digas. Ya te voy a decir la cita bíblica también en Mateo 24, espérame un ratito. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra explotará, hermano querido, quedará destruido. Mire, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La tierra va a explotar. Y mi Señor Jesucristo a los testigos de Jehová y adventistas les hace una aclaración y nosotros como cristianos tenemos que recordarla. Cualquier persona mentirosa, hija del diablo, que le ponga fecha. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice bien clarito en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿cómo uno va a poderse decir el 24 de mayo del año 2980 y 40.000? O sea, eso es mentira. Nadie sabe cómo se va a atrever. O sea, ni los ángeles saben y va un mentiroso pecador a saber el día en que el Señor viene. Por ende, amigos queridos, todas estas falsas doctrinas hay que tener mucho cuidado de no pertenecer a una secta tan diabólica, exclusiva, porque según ellos, solo los testigos de Jehová van a reinar aquí en la tierra, ¿no? Y por eso ellos se esfuerzan tanto queriendo ganar el favor de Jehová con sus obras, amigos queridos, para heredar la tierra. Ahora, déjeme decirle algo. Yo jamás pudiera decir que soy un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque yo sí soy el verdadero. Mis pastores son los verdaderos y ustedes que aman a Jesús somos los verdaderos. Nosotros somos testigos de Jesús. Hechos 1:8. El mismo Señor Jesucristo nos manda que seamos sus testigos. Jehová nunca pide testigos. Jesús sí. Por eso los verdaderos somos los testigos de Jesús. Hechos 1:8, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Leo. Escrito está: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quieres ser un verdadero testigo? Sea testigo de Jesús, aceptándole como Dios, Rey, Señor, Salvador, el todo en toda su vida. Mis amados pastores, y con referencia a lo que acaba de mencionar mi pastor Arturo, ellos dicen que ellos son los 144,000 y que los testigos de Jehová son los que van a gobernar aquí la tierra. Pero según sus propias estadísticas, hoy en día hay 239 países que tienen a los testigos de Jehová. Tienen 118,177 congregaciones y como miembros oficiales tienen 8,816,562 testigos de Jehová. Y si solo son los 144,000, ¿qué pasa con el resto? Sería una buena pregunta. Cuando ellos celebran la Santa Cena, solo cenan los 144,000 que están vivos todavía. Y uno es vecino del pastor Peter, creo, por arriba, por las roldas. Lo que pasa, mi pastor, que ellos dicen así, que los 144,000 llegarán al cielo por sus obras. Otros vivirán aquí en el paraíso, aquí en la tierra. Entonces, por eso que ellos siguen predicando. Aumentaron eso cambiaron. Pero déjenme decirle una mala noticia a las mujeres testigas de Jehová. No hay chance para ustedes, mujeres. ¿Saben por qué? Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, me dice, ¿quiénes son los 144,000? Me dice, acuérdense, mujeres testigas de Jehová, ustedes están excluidas por esa religión sectaria. Jesús no excluye a las mujeres. Mire, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Está hablando de varones,
Los 144,000. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Y mira, al Cordero, no a Jehová. A la religión, ¿no? Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y adicionalmente, mujeres, ya que están excluidas ustedes, pobrecitas, Jesús no las excluye, Jesús las trae. Para los que de pronto no leen la Biblia, ¿no? Estos 144,000, mis muy amados, son judíos. Exclusivamente son judíos. No son de ninguna otra religión, no son de ningún otro país, son exclusivamente de las 12 tribus de Israel, de donde van a salir estos 144,000. Y la palabra de Dios lo va a decir exactamente. En el libro de Judas también, algo que caracteriza también a los testigos de Jehová es que apelan mucho a las emociones, al tratar de motivar a la gente, excluyendo la doctrina del infierno. O sea, niegan el infierno para tratar de tenerlos contentos, sabiendo que como no hay condenación, pues entonces ya para qué vamos a estar, para qué me voy a alejar de su religión. En el caso en Judas, versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales quiere decir a las personas que son emotivas, que tratan de seducirlos por medio de las emociones. Mucho cuidado con eso. En Apocalipsis capítulo 7, ahí están los 144,000 sellados. Y usted puede leer exclusivamente, hermanos queridos, versículos del 4 al 8. Y están hablando todas de las tribus de los judíos. No hay chance para ecuatorianos, no hay chance para bolivianos, no hay chance para norteamericanos, no hay chance para argentinos, en fin, son 144,000 varones y judíos, nada más. Se nos terminó el tiempo, mis amados hermanos. Si Dios permite, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa para poder continuar. Vamos a terminarlo poniendo en manos del Señor. Le voy a pedir a mi pastor Bolívar Paredes que nos guíe, por favor, en oración. Antes de terminar, solamente decirles, ¿qué Biblia? Pregúntenle en un momento, ¿qué Biblia cargan los testigos de Jehová? A veces uno dice, una Biblia, pero una Biblia llena de mentiras. Ni siquiera puedo decirle Biblia, sino un libro lleno de mentiras. Vamos a orar. Gracias, Padre Eterno, por este tiempo, Señor. Sabemos que tú nos revelas, Señor, la verdad. Sabemos que tú quieres que tu pueblo, Señor, sea instruido bajo tu palabra, mi Dios. Oramos, Señor, esta mañana, tarde, noche, Señor, para que seas tú, Señor, instruyendo a tu pueblo, para que tu pueblo no se deje engañar, Señor, por falsas doctrinas, por mentira de hombres, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que cada uno de los que estén oyendo y viendo este programa sean, Señor, transformados con tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo hermoso que tú nos permitiste, Señor, compartir con tu pueblo. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Palabras finales, mis pastores. Bueno, ha sido un tiempo muy tremendo, ¿no? Creo que tenemos que hacer otro programa porque todavía no todavía no entramos a la doctrina de los testigos de Jehová y a refutar con versículos bíblicos. Creo que eso nos toca hacer en el próximo programa. Dios les bendiga, mis amados. Seguiremos aprendiendo de este tema que realmente es necesario para que muchos puedan entender la verdadera palabra de Dios y así no se dejen confundir por aquellos que, entre comillas, predican el Evangelio de Jesús, que no es el Evangelio. Así que vamos adelante, mis amados hermanos, no desmayemos, sigamos firmes y primero alimentémonos totalmente de la palabra de Dios. Bueno, en resumen, interesante este programa, ¿no? Me pareció súper interesante, muy ameno, pero también muy confrontativo contra ellos, ¿no? También, porque realmente son cosas increíbles las que ellos creen. Así que invitados para la próxima semana, que Dios los bendiga a todos ustedes. Recuerden, amigos queridos, mañana mándenle un happy birthday al pastor Francesco. Nosotros sí celebramos la vida, celebramos la misericordia de Dios, como dice el libro de los Salmos, capítulo 90, 12. Cada año
pedimos al Señor que añada sabiduría a nuestros días. Hasta recibimos regalos también. Aleluya, todos nosotros. Y el domingo les estamos esperando 7:30 y 10:30. Venga con toda su familia, hermanos queridos. Mis amados hermanos, y no se pierdan, por favor, estos temas. Los días lunes también, Doctrina Bíblica Cristiana. Mañana seminario, así que pilas, 9:00 de la mañana, y así todos juntos nos vamos a reunir para seguir proclamando que ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. El Ministerio Mundial Dile un Amigo, Cuba. Compartimos un almuerzo familiar que llevó alegría a toda la comunidad. Únete y sé parte de este ministerio. No dejes de apoyar a nuestras misiones alrededor del mundo. Aún hay mucho por hacer. Fue un tiempo hermoso para glorificar a Dios. Dejemos de orar y apoyar a nuestra iglesia en Cuba. Y no olvides proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo.